Bueno, buenas tardes. Empezamos nosotros este año con el ciclo de las conferencias y la primera de este año va a ser sobre el sínodo, sobre la sinodalidad, que el Papa Francisco nos invita a toda la Iglesia durante estos próximos 2 o 3 años. Vamos a leer lo que yo he puesto aquí para ir explicando un poco qué significa esto. Yo he puesto aquí, convocar un sínodo sobre la sinodalidad puede parecer a simple vista un juego de palabras difícil de entender. Un sínodo sobre la sinodalidad, pues a ver qué quiere decir eso, ¿verdad? Pero es fácil si nosotros nos atendemos a la etimología, a qué significa la palabra sínodo. La palabra sínodo es una palabra compuesta de 2 vocablos, sin, que significa junto, y odos, que significa camino. Sínodo es camino junto. Por tanto, un sínodo sobre la sinodalidad, ¿qué es? Pues no es otra cosa que iniciar un camino juntos, todo el pueblo de Dios, en el que la Iglesia, ella misma, se redescubre que su vocación, su meta, es caminar juntos. Pasamos a la diapositiva. Para entenderlo mejor, ¿qué es la Iglesia? ¿Vosotros qué diríais? ¿Qué es la Iglesia? ¿El conjunto de los cristianos? ¿Qué diría alguien más? ¿Qué es la Iglesia? La madre de los cristianos, dice Marisol. Mirad, el Concilio Vaticano II dio una definición muy bonita en la Constitución Lumen Gentium. Decía, la Iglesia es en Cristo, ¿qué es? Un sacramento, es decir, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Mirad, ¿qué es un sacramento? Vamos a fijarnos en el bautismo. Un sacramento es una serie de ritos externos y de palabras que nosotros realizamos y a través de eso sucede algo importante en la vida. Es un signo que realiza lo que significa. Voy a poner un ejemplo. Una paloma. Una paloma es símbolo de la paz, ¿verdad? Sí. ¿Pero realiza la paz la paloma? No. No realiza la paz. Una paloma es signo de la paz, pero no la realiza. Un sacramento realiza lo que significa. Por eso cuando el sacerdote, por ejemplo, a un niño le derrama agua en la cabeza y le dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, realiza lo que significa. Aquel niño es hijo de Dios, porque a través de esos signos y de esas palabras se realiza algo presente, real. Pues bien, si dice que la Iglesia es un sacramento en Cristo, la Iglesia a partir de Cristo es un sacramento, está diciendo que realiza lo que significa. ¿Y qué es lo que significa la Iglesia? ¿Qué es lo que realiza aquí en el mundo la Iglesia? Que somos nosotros el conjunto de los bautizados. Dice, la unión íntima con Dios y la unidad del género humano. Es decir, uno piensa en el cielo. Y en el cielo uno piensa que hay una comunión de amor, ¿verdad? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa comunión de amor, aquí en la tierra se hace presente a través de la Iglesia. Eso es la Iglesia. La Iglesia hace presente aquí en la tierra esa comunión, ese hogar de amor del cielo. Lo hace aquí presente la Iglesia. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuáles son los gestos, las palabras? ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de nosotros, del pueblo santo de Dios, a través de nuestras vidas cuando vivimos la comunión, viviendo entre nosotros como pueblo de Dios unido, la Iglesia resplandece ante el mundo como signo de la comunión de la vida del cielo. Por eso la Iglesia, podemos nosotros decir, decía aquí un teólogo del siglo pasado, decía, Dios no nos ha creado para que vivamos en los términos de la naturaleza ni para que cumplamos una misión solitaria. Dios no nos ha creado para que vivamos solos en este mundo. No nos ha creado para que seamos nos ha creado el Señor
Dios para que seamos introducidos colectivamente como pueblo en esa comunión de vida del cielo. Entonces, para no meternos en esos textos que pueden resultar un poco más elevados, viene a decir, Henri de Libac viene a decir que la Iglesia es el hogar del cielo aquí en la tierra. El hogar del cielo en la tierra es la Iglesia, que realiza lo que significa. Por eso nosotros, siendo miembros de la Iglesia, participamos ya de la comunión de la vida del cielo. Y eso es muy bonito. Decir que nosotros ya experimentamos cuando nos queremos, cuando nos amamos, cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, cuando atendemos a los pobres, cuando la Iglesia predica, cuando estamos juntos, lo que estamos haciendo es vivir la vida, la comunión de amor del cielo aquí ya. Esa es la Iglesia. Seguimos, pasamos a la diapositiva. Se me olvidaba comentar una frase de San Agustín que está aquí al principio. Para atrás, Darbe. Conviértete en lo que eres. La Iglesia, si es la comunión del amor de Dios del cielo aquí en la tierra, San Agustín le decía, conviértete en lo que eres. Uno puede decir, pues yo a veces no experimento esa comunión, ¿verdad que sí? Uno a veces puede decir, pues a veces en la Iglesia estamos peleados y divididos. Pues a veces la Iglesia no es más bien el hogar del cielo en la tierra, sino que parece más bien, pues yo qué sé, el deshogar. No. ¿Por qué? San Agustín decía una cosa. San Agustín decía, la Iglesia que es santa porque la vida de Dios está en la Iglesia, porque tenemos los sacramentos, porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos a Jesús en el corazón, nosotros los cristianos. Esa Iglesia santa de Dios existe siendo pecadora, existe siempre siendo débil, frágil, o es que tú que eres hijo de Dios no vives tu ser como hijo de Dios en la fragilidad, en tu condición de pecador. Pues claro, pues la Iglesia cumple con esa misión de ser el sacramento de la comunión del cielo aquí en la tierra, lo hace de forma débil, frágil. Por eso San Agustín le decía a sus fieles, conviértete en lo que eres. Y a nosotros también nos dice, conviértete en lo que eres. Si de verdad sois vosotros la Iglesia y sois el pueblo de Dios, sois el hogar de la comunión del cielo aquí en la tierra, vívelo, conviértete en lo que tú ya eres por el bautismo. ¿Vale? Seguimos. Pasa. Por eso, el Papa nos invita a nosotros a hacer un sínodo sobre la sinodalidad. ¿Por qué? Porque la sinodalidad, pasa para atrás, esto es que es un jaleo. Si hemos dicho que la Iglesia es la comunión, ¿verdad?, de la vida del cielo aquí en la tierra, la sinodalidad, ¿qué hace? Indica la forma específica de vivir y de obrar, caminar juntos. ¿Cómo vivimos nosotros lo que somos? ¿Cómo vivimos nosotros que somos la comunión del cielo y la tierra? ¿Cómo lo vivimos? Caminando juntos. Eso significa sínodo. Caminando juntos nosotros. Por eso el Papa ha dicho, pues vamos a hacer un camino juntos. ¿Y sobre qué vamos a caminar juntos? Y él dice, sobre nuestro camino juntos, sobre cómo podemos caminar juntos mejor, sobre cómo puede el pueblo y los fieles caminar juntos, sobre cómo nosotros podemos caminar en la vida formando un único pueblo, porque a veces hay separación entre los fieles y los laicos, ¿verdad? A veces hay separación entre los religiosos y los que no lo son, a veces hay separación en todas las familias, pues también en la familia de la Iglesia, y entonces el Papa dice, necesitamos un camino, recorrer juntos el camino de la comunión, el camino sinodal, hacer camino juntos. Y para eso convoca el Papa este sínodo, para que juntos en toda la Iglesia universal caminemos y descubramos que caminando juntos es como realmente somos lo que tenemos que ser, la comunión del cielo aquí en la tierra. Pasa. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que tenemos nosotros que entender esto? Primero, la Iglesia en su devenir histórico va siendo asistida por el Espíritu Santo
que le sugiere en cada momento lo oportuno y necesario para realizar su misión en el mundo, ser sacramento de la comunión trinitaria para la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, primer punto, que si ahora nosotros estamos tratando de vivir la comunión, la sinodalidad de caminar juntos, es porque el Espíritu Santo lo quiere para la Iglesia hoy. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, que está hiperconectado. Con los móviles tenemos el mundo en la palma de la mano, pero hay más comunión que antes, hay más unidad que antes. Al contrario, vivimos en un mundo que está hiperconectado, pero aislado totalmente. ¿No os pasa a vosotros que vais a un bar y os encontráis al padre con la madre y los 3 niños, cada uno con su móvil, y no se hablan? Eso antes no pasaba. Vivimos en un mundo que necesita la comunión. Por eso el Espíritu Santo suscita dentro de la Iglesia, a través del Santo Padre, y ahora lo vamos a ver, a través no solo de este Papa, sino de los papas precedentes, suscita, oye, tenemos que plantar en el mundo lo que nosotros somos, la comunión. Y para eso tenemos que aprender a vivir sinodalmente, es decir, a caminar juntos. La necesidad de hacer esta experiencia de comunión entre todo el pueblo de Dios es urgente si nosotros queremos ser fieles a nuestra vocación y misión en el contexto de hoy, es lo que acabo de decir. Si queremos ser fieles a la vocación de Dios, tenemos que vivir la comunión entre nosotros, porque es lo que el mundo necesita hoy. Y dice, ya San Juan Pablo II afirmaba, fijaos lo que decía San Juan Pablo II en una carta que escribió en el año 2000, cuando empezábamos este milenio. Él decía una cosa muy bonita, decía, hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión es el reto que tiene la Iglesia en este tercer milenio. Él decía, ¿qué tiene la Iglesia? ¿Cuál es el reto de la Iglesia? ¿Qué tiene que hacer la Iglesia en este tercer milenio? Que sea la casa y la escuela de la comunión, porque eso es lo que ella es. Ya San Juan Pablo II preveía que la Iglesia necesitaba la comunión como expresión de su misión. Por otra parte, este itinerario de comunión lo tenemos que ver dentro, yo he puesto aquí una palabra en italiano, del ayornamiento de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, que es de la puesta al día. Recordad, la Iglesia, definía el Concilio Vaticano II, lo hemos escuchado antes, la Iglesia la definía como el sacramento de la comunión. Y cuando el Vaticano II expone toda la doctrina sobre la Iglesia, ¿sabéis por dónde empieza? Empieza precisamente por esto. Y dice, la Iglesia es la comunión del cielo aquí en la tierra y que se realiza en la totalidad de los fieles unidos entre sí como pueblo de Dios, independientemente de que unos sean pastores y otros sean fieles. Todo el pueblo de Dios unido hace presente aquí en el mundo el misterio de la comunión y del amor del cielo. Entonces, si nos damos cuenta, tener un sínodo sobre la sinodalidad, es decir, caminar juntos para ver cómo podemos crecer en la comunión, es algo que el Espíritu Santo ha suscitado porque el mundo lo necesita, es algo que viene confirmado por todos los papas últimos que han estado guiando la barca de la Iglesia, y es lo que el Concilio Vaticano II ya hace 50 años ya propuso como doctrina sobre la Iglesia. Pasamos. ¿Cuáles son, podríamos nosotros decir, los pilares sobre los que se asienta la sinodalidad? Los 4. Primero, fomentar una espiritualidad de comunión. Aquí todos los que estamos nos han educado en una espiritualidad individualista. Tú con Dios, tu relación con Dios. Pensar que mi propia relación con Dios tiene que pasar por el hermano, eso es cambiar de mentalidad, eso cuesta trabajo, porque incluso podemos ser todos muy buenos, muy piadosos, pero cada uno viene y tiene su relación directa con el Señor, muy buena, muy intensa, pero no se da cuenta que a Dios vamos juntos.
Fijaos lo que decía San Juan Pablo II. Definía la espiritualidad de comunión como la capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece. El que tengo al lado en el banco es uno que me pertenece, es parte de mí. Es un regalo de Dios para mí. Mi vida se hace más hermosa y bonita con el hermano que tengo al lado. La forma que yo tengo de ir a Dios es a través del hermano que tengo al lado. No es que el hermano que tengo al lado me fastidia y es piedra de tropiezo y de escándalo para que no vaya a Dios. Al contrario, es que el hermano es el camino para ir a Dios. Yo me santifico a través del hermano. No me santifico a pesar del hermano. O no me santifico soportando al hermano. Que es como a nosotros muchas veces nos han educado, ¿verdad? Y sigue diciendo, para saber compartir su alegría y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Y dice el Papa algo muy importante y además muy provocador, dice el Papa, sin este itinerario o este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión, más que su modo de expresión y crecimiento. De nada sirve que nosotros tengamos un consejo pastoral, un consejo de asuntos económicos, que tengamos reuniones, que tengamos formación, que vengamos aquí y hagamos mucho Vía Crucis juntos, que vengamos a la misa todos los domingos, que tengamos todo lo que tenemos que expresa la comunión, dice el Papa, de nada sirve si yo no reconozco en mi hermano uno que me pertenece, un don de Dios para mí y el camino para hacerme santo. ¿Veis? Es fuerte lo que dice el Papa. Primer pilar para poder vivir bien la comunión, la sinodalidad en la vida de la Iglesia. La espiritualidad de comunión. Segundo, es consecuencia lógica del anterior. Todos los bautizados, todos somos protagonistas de la vida y la misión de la Iglesia. Todos, ya que por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo, formamos parte del pueblo de Dios que ha de testimoniar en el mundo la comunión de Dios abierta al mundo entero. Por tanto, todos somos importantes, todos somos necesarios, todos somos iguales en dignidad ante Dios, todos formamos un único pueblo. Tercer pilar, de aquí que sea necesaria tener una nueva mirada sobre el mundo. Fijaos, esto es importante. Hemos dicho que el hermano es un don de Dios para mí, que yo vi a Dios a través del hermano, que todos en la Iglesia formamos el único pueblo de Dios, que damos testimonio juntos de la comunión de amor de Dios que se ofrece a la humanidad. Por tanto, yo tengo que mirar al mundo no como algo que tengo que convertir, sino, he puesto yo aquí una palabra, lugar teológico, es decir, donde Dios nos espera en el camino que recorremos juntos. Dios está ya en el mundo. Dios está en el corazón que no tiene fe. Dios está en todas las cosas que ha creado porque han salido de Él. Si Dios es el Dios de la vida, Dios está en el corazón de cada hombre. Dios está en todas las realidades que suceden en el mundo, porque Él está ahí siempre. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Ir juntos a ver dónde encontrar a Dios en el mundo. ¿Para qué? Para hacer del mundo lo que Él ha soñado del mundo, que es una comunión de amor. Nosotros no vamos al mundo porque el mundo es malo y ahí tenemos que convertirlo. Eso es lo que nos han enseñado antiguamente, ¿verdad? Cuando decían que había que rezar por Rusia para que se convirtiera. No, nosotros no vamos al mundo porque el mundo es malo. Nosotros vamos al mundo porque en el mundo está Jesús. Jesús que quiere brillar en toda su esplendor, que quiere hacer nacer en el corazón de todos los hombres. Es como si nosotros viéramos que está la semilla de Dios ahí
en el corazón de todo lo creado. Y los cristianos lo único que tenemos que hacer es ir al mundo para descubrir esa semilla y suscitar esa semilla para que nazca y el mundo sea lo que tiene que ser. Lo que Dios ha soñado del mundo, que es una comunión de amor, que es el hogar del cielo en la tierra. No sé si me entendéis. Es distinto. Porque entonces yo no miro al otro como un enemigo, sino que lo miro como un aliado. Porque Dios está ahí. ¿Sabéis cuál es el mejor aliado en la evangelización de un ateo? No lo decía yo, lo decía Pascal. Su corazón. Porque su corazón está hecho para Dios. Su corazón ha sido creado a imagen de Dios. El mejor aliado para la conversión de la gente que no cree es el corazón del que no cree. Porque su corazón está hecho para lo mismo que el tuyo y el mío. Por eso, hermano, uno va al otro reconociendo en el otro ya la presencia de Dios. Claro, tú no se lo vas a decir a él, pero para ti sí está Dios en todo, porque Dios nos sostiene y ha creado todo, ¿verdad? Seguimos. Como cuarto pilar, vivir la comunión y la misión de la Iglesia desde la comunión recíproca de dones y carismas. Mirad, aquí me voy a detener 2 minutillos para que entendamos una cosa en la Iglesia. Nosotros somos una comunión, ¿verdad que sí? Somos una familia. Pero en esta comunión de la familia tenemos una estructura, una columna vertebral que garantiza la comunión en la verdad y en el amor, que es el ministerio ordenado, que es el Papa en comunión con los obispos y los obispos en comunión con los sacerdotes. ¿Por qué es necesario? Porque ¿quién nos da a nosotros garantía de que la fe que nosotros decimos profesar y creer es la auténtica? ¿Veis? Si no, cada uno se inventaría la fe que le da la gana. ¿Quién es el principio de la comunión y de la unidad, el garante de la comunión en esta familia que es el cuerpo místico de Cristo? Es Cristo que es la cabeza, ¿verdad? Y al servicio de él está el ministerio de Pedro con los obispos que mantienen la comunión de la vida de la Iglesia. Por eso es importante estar en comunión con el obispo, porque estar en comunión con el obispo es estar en comunión con la Iglesia, es vivir la comunión de la verdad de la Iglesia y la comunión de la caridad de la Iglesia. Si no, vivimos otra verdad diferente, que no es la verdad de Jesucristo, y otro amor que no es el amor de Jesucristo. ¿Entendéis? Por eso es importante el ministerio ordenado. Por eso no da igual tener obispo o no tenerlo. Por eso no da igual tener un papa o no tenerlo. No, por eso no da igual tener un sacerdote o no tenerlo. Porque si nosotros no tenemos el ministerio ordenado, se nos pierde de nosotros una cosa, que Cristo es siempre el que toma la iniciativa, que Cristo es siempre el que sostiene, que Cristo siempre es el que está en medio de la Iglesia, que Cristo es el garante de la comunión de la Iglesia. Nos quedamos sin la Eucaristía, que es el sacramento de la comunión. ¿Veis? Está todo relacionado, todo relacionado. Seguimos, no nos vamos a detener ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este proceso sinodal? Dice, no es proporcionar una experiencia temporal o única, no es tener unos días de sínodo, no. Es más bien ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una iglesia más sinodal a largo plazo, una iglesia donde se viva más la comunión. Ese es el objetivo del sínodo. Pasa. Para eso, si el objetivo es ese, ¿cuál es el método? El método que propone el Papa para que nosotros podamos vivir bien este sínodo sobre la sinodalidad, el método es la escucha. Y dicen los documentos
de preparación del sínodo. Dice, se trata de un proceso espiritual. No se trata de escucharnos aquí como si estuviéramos en una conversación, no. Es la escucha del espíritu, del corazón, en el que nos escuchamos unos a otros desde el espíritu que habla en cada uno de nosotros. Escuchamos nuestra tradición de fe, escuchamos la verdad que nos han transmitido los apóstoles y de la que ellos son garantes a través de sus sucesores, el Papa y los obispos. Escuchamos la tradición de nuestra fe y los signos de los tiempos. Y vemos al mundo, la humanidad en el que nosotros vivimos y escuchamos lo que Dios nos quiere decir en el hoy de la Iglesia, que es distinto a lo que Dios quería decir hace 40 años o 50. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros nos escuchamos entre nosotros? ¿Para qué escuchamos la tradición de la fe de la Iglesia y escuchamos al mundo? ¿Para qué? Para discernir lo que Dios nos dice a todos. El Papa Francisco clarifica los dos objetivos interrelacionados de este proceso de escucha. Dice él, escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Hay que escuchar a Dios hasta escuchar con Él, con Dios, el clamor del pueblo. Y dice también, y hay que la escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Cuando escuchamos al pueblo, cuando nos escuchamos entre nosotros, respiramos la voluntad que Dios nos pide. Esto aquí tendríamos nosotros que hablar, no lo vamos a hablar porque no estamos nosotros en clase de teología, ¿no? Y no en lo que nos interesa a nosotros. Habría que hablar del sensu fidei, que significa el sentido de fe que tiene el pueblo santo de Dios, todo unido. Y dice el concilio que todo el pueblo santo de Dios unido, los fieles con los laicos, con los pastores, con los fieles, todos juntos, cuando creen una verdad, esa verdad se mantiene siempre y nunca puede errar. Es decir, el sentido de fe es la luz sobrenatural que tiene el pueblo de Dios reunido junto, pastores y fieles, que le garantiza la asistencia del Espíritu Santo, que no lo puede equivocar. Y eso también es una seguridad importante. Cuando todos unidos creemos y profesamos lo mismo, los pastores y los fieles, eso es verdad, porque el Espíritu Santo garantiza esa comunión en la fe y no puede hacer que la Iglesia se equivoque, la Iglesia en su conjunto, ¿vale? Eso habría que precisarlo mucho y hablarlo más despacio, pero esto lo he dicho así para que más o menos me entendáis. El objetivo, por tanto, de este proceso es el discernimiento. Un sínodo lo que hace es discernir. ¿Qué hace? Pues en este sentido espiritual el discernimiento es el arte de interpretar en qué dirección nos conducen los deseos del corazón, sin dejarnos seducir por aquello que nos lleva donde nunca hubiéramos querido ir. Hay que discernir a dónde nos quiere llevar los deseos del corazón a todo el pueblo de Dios, viendo a dónde no tenemos que ir también. No solo es un ejercicio ocasional, sino una forma de vida arraigada en Cristo, siguiendo la guía del Espíritu Santo y viviendo para mayor gloria de Dios. Por tanto, el discernimiento implica la reflexión y compromete tanto el corazón como la cabeza. Hay que discernir con el corazón y con la cabeza. Con el corazón de la humanidad entera, de todo el pueblo santo de Dios, y con la cabeza de todo el pueblo santo de Dios, ¿verdad? El discernimiento comunitario ayuda a construir comunidades florecientes y resistentes para la misión de la Iglesia hoy. ¿Por qué? Porque cuando discernimos juntos y sabemos cuál es el camino que tenemos que recorrer juntos, y eso lo hacemos nosotros juntos, al final somos fuertes. Al final, a ver si Águeda se va con el móvil, al final nosotros, hermanos, estamos arraigados en el hermano. Seguimos.
¿Cuál es el camino? Si el método es la escucha y el objetivo discernir juntos, el camino del sínodo, la participación. Favorecer la participación nos lleva, fijaos, que participemos todos en la medida de lo posible, nos lleva a salir de nosotros mismos para hacer participar a otros que tienen opiniones diferentes a las nuestras. Ahora vamos a descender un poquito. Escuchar a los que tienen las mismas opiniones que nosotros no da ningún fruto. El diálogo implica reunirse entre opiniones diversas. De hecho, Dios habla a menudo a través de las voces de aquellos que podemos nosotros a veces incluso excluir, desechar o descartar. Debemos hacer un esfuerzo especial para escuchar a los que podemos estar tentados de ver como poco importantes y a los que nos obligan a considerar nuevos puntos de vista que puedan cambiar nuestra forma de pensar. Seguimos. Aquí era donde yo quería llegar. Todo esto ha sido una introducción para llegar a este punto. Hemos visto más o menos lo que significa un sínodo sobre la sinodalidad y ahora vamos a ver qué actitudes tenemos nosotros que tener para participar en el sínodo. ¿Cuáles son las actitudes? Primero, ser sinodal, vivir la comunión entre nosotros, caminar juntos, requiere dedicar tiempo para compartir. Estamos invitados a hablar con una auténtica valentía y honestidad para integrar la libertad, la verdad y la caridad. Todos pueden crecer en comprensión a través del diálogo. Es decir, tenemos que tener tiempo para abrir el corazón uno a otro y compartir. Compartir, fijaos lo que dice, hablar con valentía y honestidad. Honestidad, parresía. Valentía y honestidad. Parresía es jugándose la vida, no temiendo a nada ni a nadie. Los apóstoles hablaban con parresía. Pues nosotros tenemos que dedicar tiempo para dialogar con nosotros con auténtica parresía, jugándonos la vida, poniendo la vida en lo que nosotros decimos y hablamos. Segundo, la humildad en la escucha debe corresponderse a la valentía en el hablar. Humildad para escuchar y valentía para hablar. Todos tienen derecho a ser escuchados, así como todos tienen derecho a hablar. Todos tienen derecho a ser escuchados, todos tienen derecho a hablar y todos tienen la obligación de escuchar. Todos tenemos esa obligación. El diálogo sinodal depende de la valentía tanto al hablar como al escuchar. Hay que ser valientes para escuchar, porque para escuchar al otro tú tienes que hacer vacío de ti. No se escucha al otro si tú tienes en tu cabeza y en tu corazón ya tu opinión. Eso no es escuchar, eso es esperar a que el otro acabe. Claro. Para escuchar, ¿qué es lo que hay que hacer? Vaciarte de ti, de tu idea, de tus pensamientos, para poder acoger lo que el otro te quiere decir. Por tanto, la humildad en la escucha debe corresponder a la valentía en hablar. Hay que tener valentía tanto para hablar como para escuchar. No se trata de entablar un diálogo para convencer a los demás. Yo no te tengo que convencer a ti. No se trata de eso. Se trata más bien de acoger lo que dicen los demás como un medio a través del cual el Espíritu puede hablar para el bien de todos. Es decir, yo te escucho porque a través de ti el Espíritu Santo puede aportar algo en beneficio de todos. Por eso te escucho. Tercero, el diálogo nos lleva a la novedad. Debemos estar dispuestos a cambiar nuestras opiniones a partir de lo que hemos escuchado a los demás. El inmovilista se muere siendo inmóvil. No hay peor prisión, decía San Juan Pablo II, que un corazón encerrado en él mismo, ni peor locura que una cabeza
encerrada en ella misma. A veces pensamos que no podemos cambiar. Decía el beato John Henry Newman, vivir es cambiar. Y hay que cambiar. No cambiar por cambiar, sino cambiar cuando uno ve que Dios pide, desea y quiere otra cosa. Y para eso hay que salir de nuestro mundo, de nuestra comodidad, de nuestra forma de entender la vida. Cuarto, apertura a la conversión y al cambio. Es consecuencia de lo que yo estoy diciendo. A menudo nos resistimos a cuanto el Espíritu Santo nos está inspirando para emprender. Estamos llamados a abandonar actitudes de autocomplacencia y comodidad que nos llevan a tomar decisiones basándonos únicamente en cómo se han hecho las cosas en el pasado. Es que toda la vida de Dios, ¿verdad?, es que siempre se ha hecho así. Pues entonces la Iglesia no avanza. ¿Pero por qué no avanza? Pues porque la Iglesia entonces no escucha la voz del Espíritu que hay en el mundo y que hay en la novedad de las generaciones que van viniendo, y que hay la novedad del corazón de los niños, y que hay la novedad pues de toda persona que nace, que es nueva. ¿Veis? Seguimos. Los sínodos son un ejercicio eclesial de discernimiento. ¿Por qué? Porque el discernimiento se basa en la convicción de que Dios actúa en el mundo y que estamos llamados a escuchar lo que el Espíritu nos sugiere a través del mundo. El Papa Francisco decía que Dios nos primerea. Mirad, pasa una cosa. ¿Cuántas veces nos pasa una cosa mala a nosotros en la vida? Y decimos, ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué has permitido esto, verdad? Y a veces nos quedamos en la pregunta, en lugar de decir, Señor, yo no sé por qué, pero yo sé que tú estás. No sé por qué esta muerte, pero tú en esta realidad de muerte estás. Estás sosteniéndome, estás dándome paz, estás para abrazarme, estás para ayudarme, estás para apoyarme, pero estás. No es que pasan las cosas y después tú tratas de poner a Dios ahí, no. Es que en las cosas que pasan, Dios está. No significa que las quiera. No significa que Dios quiera el mal, no. Significa que Dios en el mal, en esa realidad fea, ahí Dios está también. ¿Para qué? Pues para poder amar ahí y poder algún día transformar esa realidad mala, fea, horrible, en algo bueno. Y nuestro discernimiento es descubrir en ese horror, descubrir la presencia de Dios y amándolo transformar ese horror en vida. ¿Veis? Ese es el discernimiento. No es otra cosa. Pasamos. Sigue. Somos signos de una iglesia que escucha y que está en camino. Al escuchar la iglesia sigue el ejemplo de Dios que escucha el grito de su pueblo. El proceso sinodal, caminar juntos, nos ofrece la oportunidad de abrirnos a la escucha auténtica sin recurrir a respuestas prefabricadas ni a juicios preestablecidos. Es decir, nosotros caminando juntos vamos escuchando y dando respuestas nuevas, no dando respuestas que nosotros ya tenemos de antes, porque el camino es nuevo en cada etapa. Seguimos. Dejar atrás los prejuicios y los estereotipos. Podemos estar agobiados por nuestras debilidades y nuestra tendencia al pecado. El primer paso para escuchar es liberar nuestra mente, nuestro corazón de los prejuicios y los estereotipos que nos llevan por el camino equivocado hacia la ignorancia y la división. Eso lo experimentamos todos en nuestra propia vida. Siguiente, superar, dice, la plaga del clericalismo. Que yo voy a decir una cosa, yo me encuentro en la Iglesia más laicos clericales que curas clericales. Porque nadie de los que estáis aquí, o pocos, o a lo mejor no lo sé, de verdad, ¿os creéis en profundidad que somos hermanos en Cristo y que nosotros no somos más que los fieles laicos?
sino que estamos al servicio de los fieles. ¿Cuántas veces nos decís, verdad? Usted que está más cerca de Dios, mentira. Tú y yo estamos lo mismo de cerca. Por el bautismo nos hicieron hijos de Dios. Tenemos nosotros a Cristo en el corazón, tú y yo. Y tú eres sacerdote, profeta y rey, lo mismo que yo. El ministerio ordenado es un servicio que sirve para este mundo, que sirve para serviros a vosotros, pero no me hace a mí estar más cerca de Dios. A mí lo que me acerca a Dios es la consagración por el bautismo, porque tú has recibido también otro sacramento, el sacramento del matrimonio, hay gente. Y entonces tú ya estás más cerca de Dios que el que está soltero. O tú estás más cerca de Dios. Veis, hermanos, todos participamos por el bautismo de la comunión divina. Todos. Por eso tenemos que desterrar de una vez por todas el clericalismo, y eso se ve en la misión. Oye, que dar testimonio de la fe es consecuencia del bautismo. Es consecuencia de vivir la comunión de la Iglesia. No es porque yo me he hecho religioso o religiosa o me he hecho cura. Dice el Papa no, el documento de preparación del sínodo: la Iglesia es el cuerpo de Cristo enriquecido por diferentes carismas. Hay distintos dones y carismas. El carisma de San Ignacio, el carisma franciscano, ¿no? El ministerio jerárquico, el ministerio ordenado, que también es una llamada del Espíritu Santo, los dones que cada uno de vosotros tenéis, ¿no? Pues eso enriquece el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un rol único que desempeñar. Todos somos interdependientes los unos de los otros y todos compartimos una misma dignidad dentro del santo pueblo de Dios. A imagen de Cristo, el verdadero poder es servicio en la Iglesia. La sinodalidad pide a los pastores, a nosotros, que escuchen atentamente al rebaño que se les ha confiado, al igual que pide a los laicos, a vosotros, que expresen libre y honestamente sus opiniones. Nosotros tenemos que escuchar al pueblo santo de Dios, y el pueblo santo de Dios tiene que expresar sus opiniones con honestidad. Cada uno escucha al otro por amor. Tú escuchas al presbítero, al ministro ordenado por amor, y el ministro escucha a su pueblo por amor. Cada uno escucha al otro por amor, en un espíritu de comunión y de misión común. Así la fuerza del Espíritu Santo se manifiesta de múltiples maneras en todo el pueblo de Dios a través de este. Mira, en el proceso sinodal hay como 3 puntos importantes, que es todo, que es ahora la fase en la que nosotros estamos. Comenzamos la fase diocesana, que es que en todas las diócesis del mundo se constituyen grupos para reflexionar sobre esto. Estamos terminando ya. Esa es la fase diocesana, todo. Después, algunos, que es el colegio episcopal, cada obispo hace una síntesis de lo que su diócesis ha dicho, algunos, y después uno, que es el Papa, con el colegio episcopal decidirá. Pero en ese camino juntos todos hemos intervenido. Cada uno tiene una misión. La decisión no la tengo que tomar ni yo, ni la tiene que tomar Maruja, ni la tiene que tomar Carmen Robles, ni la tiene que tomar Lolita. No. La decisión le corresponde al ministro ordenado, que es el garante de la comunión en el amor y la verdad por el don del Espíritu Santo, porque así lo ha querido Jesús, porque no nos ha querido dejar a la intemperie y nos ha dado un ministerio que nos garantiza la objetividad de la fe. Entonces, la decisión tendrá que tomarla el ministro ordenado, vale, pero en el proceso tenemos que participar todos, porque todos somos corresponsables, porque el Espíritu Santo habla también en tu corazón y ayuda a que el que después tiene que tomar la decisión sea expresión de lo que juntos hemos visto. Algo parecido pasa también en casa, ¿no? A veces uno se encuentra con un padre o una madre autoritario, mal asunto, pero para que la familia funcione bien, ¿qué pasa? Pues que se hablan las cosas,
Luego el padre y la madre deciden, pero se habla todo, se participa todo, se escuchan todas las opiniones y luego ya uno busca, que es el que tiene el sentido del conjunto, que es el que sabe qué es lo mejor para la familia, es el que decide. Se puede equivocar o no se puede equivocar en una familia. Nosotros tenemos la suerte de que el ministro ordenado tiene la garantía de la asistencia del Espíritu Santo y sabemos nosotros que nos guía certeramente. Seguimos. Combatir el virus de la autosuficiencia. Todos estamos en el mismo barco y eso lo hemos visto, pasa, Francisca, darme, y eso lo hemos visto en el coronavirus. Sigue diciendo, superar la ideología. Hay que evitar el riesgo de dar más importancia a la idea que a la realidad de la vida. Mirad, si no queréis discutir nunca, no habléis de ideas. Hablar siempre de vuestra experiencia. Eso no es discutible. Si yo digo, no es que Dios es Padre, y te pueden decir, sí, Padre, Padre. ¿Padre es Dios? Padre, pues anda, que se lo digan a los de La Palma, si es Padre o no es Padre. Ya está la discusión. Ahora, si tú dices, para mí, yo he experimentado en mi vida que Dios es mi Padre. Porque en esta ocasión, en esta y en esta, he sentido y he visto cómo Dios es mi Padre. Ahí no hay discusión. ¿Veis? Cuando partimos de la vida y no de la ideología, no hay discusión y nos encontramos. Seguimos. Hacer nacer la esperanza. Estamos llamados a ser faros de esperanza, no profetas de desventura. Seguimos. Los sínodos son un momento para soñar y pasar tiempo con el futuro, soñando, dice el Papa. Estamos invitados a crear un proceso local que inspira a la gente, sin excluir a nadie, para crear una visión plena del futuro en la alegría del Evangelio. ¿Y cuáles son las actitudes que nos pueden ayudar? Primero, una mirada innovadora. Vivir sin tenerle miedo a lo nuevo. Segundo, ser inclusivos. Una iglesia participativa, corresponsable, que sabe apreciar la rica variedad y abrazar a todos aquellos que a menudo obviamos e ignoramos. Cuarto, una mente abierta. Evitemos la etiqueta ideológica y utilicemos todas las metodologías que den fruto. Cuarto, escuchar a todos sin olvidar a ninguno. Aprendiendo los unos de los otros, podemos reflejar mejor la maravillosa realidad polifacética que está llamada a ser la Iglesia de Cristo. Tú no tienes la verdad. La verdad es Jesús. Y tú y yo, y el otro, tenemos una experiencia sobre Jesús que nos enriquece cuando la compartimos. Quinto, comprender el concepto de iglesia corresponsable, valorizar e involucrar el rol único y la vocación de cada miembro del cuerpo de Cristo. Todos somos corresponsables en la vocación a crecer en la iglesia. Y por último, llegar a las personas a través del diálogo ecuménico e interreligioso. Esto es importante. El Papa nos invita a que en esta fase del proceso invitemos también a que puedan expresarse todo el mundo, los de otras confesiones cristianas, los de otras religiones, incluso los ateos. Y dice el Papa también que incorporemos en los grupos a los descartados, a los pobres, a los enfermos. Él quiere que sea realmente un proceso en el que camine todo el pueblo santo de Dios. Y en ese pueblo santo de Dios nosotros tenemos que tener el corazón abierto también para los que no comparten nuestras convicciones, que puedan ellos iluminarnos, porque también tienen algo que aportar, porque también ellos tienen una percepción de la realidad y de la vida y del mundo, porque también su corazón, recordad lo de Pascal, el mejor aliado para la conversión de un ateo es su corazón, porque está hecho a imagen de Dios. Por eso es importante que cuanto más amplia sea la consulta y cuanto más participe la gente, mejor andaremos el camino. Pasa, aquí hay más cosas que son evitar trampas, que no las vamos a ver porque son ya las 9:15 de la noche, ¿verdad? Las vamos a dejar,
Pero para concluir, a mí sigue al último, Adarve, la última. Para concluir vamos a leer esto de forma calmada. En definitiva, se trata de poner en acto, de hacer realidad concreta, la hermosa definición sobre la Iglesia que acuñó el Concilio Vaticano II. ¿A qué nos llama el Papa en este sínodo sobre la sinodalidad? A este caminar juntos. Pues a que pongamos por obra esto, que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, en medio del mundo es signo, instrumento de la unidad íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La Iglesia, en su realidad más profunda, hace presente nosotros, que somos la Iglesia, ¿verdad? En nuestra realidad más profunda, aunque nos veamos pobres, débiles, pecadores, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos presente de forma real en el mundo la comunión de amor del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Esta es nuestra vocación de cristianos, en la que caminamos juntos, sinodalmente, a hacer germinar el hogar del cielo en la tierra. Esa es nuestra vocación y esa es la sinodalidad. Y eso es lo que nosotros, pobremente, vivimos. Por eso algún día esperemos gozar de la comunión plena en el cielo. ¿Vale? Hasta aquí. Más o menos os habéis enterado, ¿no? Yo he querido hacer las cosas así para que más o menos nos enteremos todos. Va bien, ¿no? Pues ya está, vámonos a casa y ya está. Que vaya bien. Ventura iba a decir una pregunta. Tenemos claro que somos como chispas divinas, que Cristo vive en nuestro corazón, pero que casi nunca nos dirigimos directamente a nuestro corazón, sino que estamos buscando fuera. Digo, no tendríamos que empezar en la misa o las oraciones o por la mañana, amada presencia de Dios en mí, te quiero, te amo, te adoro, no sé por qué. Sí, hay que empezar por darse uno cuenta que el misterio de la Trinidad, el misterio de la comunión, habita dentro de nosotros. Pero ese mismo misterio, Ventura, habita en Mari Carmen, y habita en Rosy, y habita en mí. Y tú, para vivir bien ese misterio de la comunión que está en ti, me necesitas a mí, a Carmen y a Rosy. Si no, no lo vives bien. Entonces nosotros vamos a empezar teniendo nosotros una primera reunión sinodal en diciembre, ya nosotros lo diremos, pues para que venga todo el que quiera. Y luego ya tendremos una reunión al mes desde enero, febrero hasta mayo, ¿vale? Pero ya todo eso lo diremos.